Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, bonito viernes y bueno, ya último día de este año. Y bueno, dado que se acerca ya próximamente el regreso a clases de pues igual de millones de niños de regreso a las aulas en diversos esquemas híbridos en línea, y esquemas obligatoriamente presencial. Me gustaría que aprovecháramos este espacio para reflexionar un poco sobre la educación y sobre los tiempos actuales. Como podemos bien observar, la educación y la realidad son algo que están irremediablemente unidos, ¿no? No puedes tener una educación que no esté apegada, que no sea útil a la realidad en la cual las personas que se han educado salgan al mundo sin un compendio de herramientas, sin un entrenamiento necesario para que puedan afrontar esta realidad, ¿no? La realidad que les impera, la necesitan comprender, y ese es el espacio de la educación, es el espacio de la escuela, brindar esas herramientas para poder moverse, adaptarse lo mejor posible a los entornos a los cuales nos va a tocar vivir. Y en este sentido, un asunto muy importante sobre la realidad es que la realidad es móvil, es decir, la realidad se va moviendo, va avanzando. Puede ser en términos positivos, puede ser una realidad que vaya progresando, o puede ser una realidad que vaya en una regresión, que vaya en términos negativos. Y ambos tipos de movimientos van a necesitar un compendio de herramientas, de habilidades totalmente diferentes. Entonces es algo anacrónico, inverosímil el pensar que la educación que tenemos que darle hoy a nuestros hijos es exactamente la misma educación que recibimos en los años 70, en los años 80, porque ese era un mundo completamente diferente, un mundo que necesitaba un set de herramientas completamente diferentes que el mundo en la actualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos escuchado, o me ha tocado escuchar comentarios, ¿no? En la cual muchas personas se quejan de que, bueno, de que antes todos conocíamos todos los tipos de árboles, arbustos, de diversos animales que hay a nuestro alrededor, y que ahora los niños no conocen nada de eso, no conocen, por decir algo, la diferencia entre un maculí y un guayacán, por ejemplo. Y entonces esas personas pues se ponen muy tristes porque pues sus hijos ya no conocen. Entonces dicen, ¿qué educación están teniendo? Es una educación mala, porque no saben exactamente lo mismo que yo y no vivieron exactamente lo mismo que yo. Y es cierto, los niños no van a conocer esa diferencia por una simple y sencilla razón. Los niños de ahora no necesitan una educación enciclopédica. Antes se necesitaba una educación agrícola y enciclopédica porque no teníamos los humanos medios para almacenar información. No teníamos la accesibilidad que tenemos hoy de conocer de diversos temas, de tomar una fotografía y a través de inteligencia artificial poder enterarnos y generar información sobre lo que vemos alrededor, y de esa forma no tenemos que usar una memoria enciclopédica como era antes, que no había otra forma, que si uno no se aprendía las cosas de memoria era imposible que pudiera tener acceso a esta información. En un mundo en el que el conocimiento enciclopédico no es lo más importante, hay cosas que sí son sumamente importantes. Por ejemplo, se necesita saber dónde y cómo buscar, se necesita saber analizar, se necesita saber discernir, y sobre todo discernir, por ejemplo, entre las noticias falsas, poder dotar a nuestros hijos de herramientas para que puedan discernir entre las fake news, por ejemplo, que paradójicamente la gente mayor de edades por arriba de 50 años y edades más avanzadas son el público que comúnmente comparte este tipo de noticias falsas. Son las personas que no desarrollaron su capacidad para poder discernir entre la lógica de diversas informaciones, y se creen básicamente pues todo lo que ven, ¿no? Porque eso fue el mundo en el que les enseñaron que si una autoridad,
que si está fraseado en este formato, entonces debe ser verdad y no lo debes cuestionar, y eso lo tienen, ese tipo de generaciones lo tienen muy cableado, digamos, en su cerebro, y de esa forma, cuando ven formatos de información que parecen fidedignos, entonces tienden a creerlo y obviamente a compartirlo, generando todo un fenómeno de desinformación que actualmente estamos padeciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos un tipo de educación que ahora, dado que la realidad ha avanzado tanto, ese tipo de educación es totalmente no operante, digamos, no operativo, no valioso para nuestra realidad actual, ¿no? Entonces, en ese sentido, otra de las cosas importantes es que los espacios físicos, las escuelas, las fábricas, están diseñadas con una lógica, y en ese sentido la escuela como hoy la conocemos cumple una función muy parecida a las fábricas. Hablando de las fábricas de 1800, 1900, del siglo XX, fábricas en las cuales las personas iban desde el temprano en la mañana, ponían usaban un reloj checador, tenían que estar ahí determinadas horas, es decir, tenían que estar ahí 8 horas, 6 horas, incluso casos extremos como estar ahí 12 horas en el trabajo sin quejarse, acostumbrados a estar solamente en un solo espacio haciendo una única tarea. Y la escuela estaba diseñada precisamente para ir acostumbrando a los niños, para ir acostumbrando a esos futuros trabajadores, futuros obreros, a que llegaran temprano a sus puestos de trabajo, que estuvieran ahí todo ese tiempo y que no cuestionaran el estar haciendo solamente una actividad. De ahí también viene la idea de especializarnos, de solamente pensar en una sola cosa y no combinar conocimientos, sino dedicarnos a nuestra tarea. En ese sentido, en este contexto, pues podemos ver que también la oficina en el día de hoy, o por lo menos hasta el 2018-2019, la oficina, la fábrica y la escuela estaban, por decirlo así, cableadas, estaban con las mismas reglas y la misma distribución para generar justamente estos mismos hábitos que eran necesarios para tener trabajadores, pues que apoyaran, digamos, el crecimiento económico y que estuvieran de acuerdo a la lógica de que necesitaba el sistema, ¿no? Pero pues tenemos que recordar que todo eso cambió debido a varias macro tendencias que han hecho que este tipo de sistema pues ya sea inoperante para las nuevas realidades económicas, ¿no? Y en ese sentido, el acceso al conocimiento mundial dado por internet, pero no solamente por internet, sino por los buscadores que han hecho este conocimiento más ordenado y más accesible, el acceso al conocimiento mundial, la conectividad que tenemos, también la adaptación a diversos medios de conectividad. No solamente hablamos de las videollamadas, sino también poder trabajar, por ejemplo, en un mismo documento, muchas personas al mismo tiempo, que era algo totalmente impensable hace al menos unos 10 años, 5 años. También de otra forma, una de las grandes macro tendencias es la programación de tareas repetitivas, y en ese sentido podemos sí pensar en los robots que ya existen en las fábricas, pero también en el espacio de la oficina, que muchas veces se hacen tareas repetitivas, por ejemplo, revisar facturas, revisar órdenes de compra, tomar pedidos, tal, que empiezan ya a existir softwares, programas que les denominan, digamos, que pequeños robots que están dentro de las mismas computadoras y que se dedican a través de estos programas a realizar estas tareas repetitivas que ya no hacen necesaria la forma de trabajar como antes se tenía. Entonces, en ese sentido, hemos visto que se tiene que repensar la oficina, la fábrica y las escuelas en un contexto de estas macro tendencias, y o se repiensan o nos adelantamos a repensarlas, o la realidad simplemente las va a repensar por nosotros y va a hacer que no estemos adaptados a ellas. Y en ese sentido, por ejemplo, si observamos las oficinas, una de las cosas que podemos pensar a través de la lógica, predecir, es que las oficinas cada vez más van a parecer espacios públicos, como, por decirlo así, con la misma lógica de un parque público, en el cual los trabajadores se van a ir a reunir, sí, para ciertas cosas, ciertas reuniones específicas, para eventos de convivencias, o para simplemente tener un esparcimiento fuera de sus casas,
casas en las cuales puedan convivir con diversos trabajadores especializados o pensando en temas en específico para poder resolver problemas muy en específico por los cuales la empresa los premia. Entonces, de igual forma, por ejemplo, las fábricas se van a seguir automatizando las tareas, ahí vamos a convivir con robots físicos y otros robots digitales, y la automatización va a ser algo que se va a continuar esparciendo. Esto va a competir, obviamente este tipo de fábrica altamente especializada va a competir con trabajos de muy baja remuneración, como ya los vemos en el sudeste asiático, pero también los vemos tanto en África como en América Latina. Van a seguir creándose ese tipo de fábricas con mano de obra sumamente barata, sí generando puestos de trabajo, pero con muy poca remuneración, y esa va a ser la competencia entre máquinas y humanos que reciban muy poco dinero por su trabajo y que sigan teniendo totalmente estos hábitos de entrar temprano, checar, no pensar y estar enfocados completamente en el trabajo, ¿no? Y la parte de la escuela, pues las escuelas van a ser repensadas en lugares que promuevan el debate, por lugares que promuevan la convivencia, pero convivencia y debate de nuevo sobre temas muy puntuales, temas muy específicos. Y en ese sentido, en los temas, ahora, por ejemplo, otra de las cosas que la escuela ha estado organizada, la escuela siempre ha estado organizada por grados académicos, y en ese sentido los grados cada vez empiezan a perder menos sentido en la realidad en la que vivimos, porque antes tenían sentido que los grados académicos permitían que un niño pues viera las cosas que estuvieran viendo, digamos, la misma información que todos sus compañeros, pero ahora que los niños están expuestos a básicamente toda la información del mundo, el único detenimiento que tiene un niño actualmente, a diferencia de un niño en los años 90, es que el único detenimiento es su curiosidad y la capacidad que él tenga para entender, cosa que no pasaba antes. Entonces, dado que ahora los niños pueden investigar, profesionalizarse, especializarse, o indagar lo más que puedan, según la curiosidad y según su propia capacidad, se hace totalmente irrelevante la idea de incluso tener grados académicos. Lo que vamos a ir viendo que se van a ir configurando las escuelas es en espacios en los cuales los niños puedan juntarse con gente de muchísimas edades, para dialogar, para debatir y para convivir sobre ese tipo de temas en los cuales ellos tengan curiosidad y ellos se sientan totalmente capacitados, ¿no? De igual forma, ya para tener, digamos, un pequeño resumen de cuáles serían como los 3 puntos más importantes, es que los espacios, como la fábrica, las escuelas y las oficinas, van a pasar de ser lugares obligatorios a ser lugares optativos y complementarios. Ya no va a haber una obligatoriedad de ir como tal a la escuela en un formato físico, ir a la oficina en un formato físico, o incluso ir a la fábrica en un formato físico, sino que se va a tener que esos espacios van a ser optativos y complementarios, y de esa forma también van a ser espacios sumamente valiosos, pero con la no obligatoriedad. De igual forma, otra macrotendencia importante es que se va a premiar la resolución de problemas y la productividad, y no tanto así las horas laboradas. No es necesariamente un trabajador que pasa las 8 horas sentado será el mejor trabajador, a contrario de un trabajador que puede darse tiempo de salir de sus casas, pensar, pasear, tal, y regresar con la solución del problema, programarla, implementarla, y hacer que la empresa gane muchísima productividad. Esos van a ser los trabajadores que van a ser más premiados, no el que llegó precisamente temprano, sino aquel que llegó con la respuesta y logró programarla y logró avanzar a la empresa. De igual forma, para poder hacer esto, se privilegiará en estos espacios el conocimiento horizontal, es decir, el conocimiento de muchísimos temas, pero no solamente el conocer de muchos temas, sino el poder combinarlos, el poder mezclarlos, poder aplicarlos a los problemas de la vida diaria, versus el conocimiento especializado y único. Esta idea de no, solamente aprende sobre química y solo enfócate en química y no pienses en nada más que no sea química,
enfocar así a nuestros hijos va a hacer que padezcan de un mundo que no los va a premiar tanto como si se dejaran guiar por sus curiosidades y aprender de diversos temas, para que entonces al mezclarlos puedan encontrar soluciones a las problemáticas que se van a enfrentar. Entonces, en ese sentido, ya para finalizar el pensamiento, sería que debemos procurar que la educación de nuestros hijos los acerque al nuevo mundo, los acerque al mundo en el que van a vivir, y no que tengan una educación de años pasados en los cuales para que cuando salgan pues se enteren que no les sirvió de nada, ¿no? Es una sensación terrible el pasar años y años estudiando, desarrollando habilidades para que cuando salgas al mundo te enteres que eso no sirve nada, y que en realidad tienes muy pocas habilidades, o que las habilidades que construiste fue porque tú mismo las fuiste buscando y perdiste tu tiempo en este tipo de lugares como la escuela del siglo XX. Entonces yo creo que como padres tenemos una responsabilidad enorme de quitarnos esos prejuicios de que tienen que aprender exactamente como aprendimos nosotros, y debemos de pensar en desarrollar las habilidades que les van a hacer bien para el mundo que les va a tocar vivir a ellos. Muchísimas gracias, sería mi comentario, y les deseo a todos felices fiestas, feliz año nuevo, y disfruten mucho a su familia y a toda su comunidad. Muchas gracias.